Muy buenas noches, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM, en la fundación de la radio el Padre Vicente Mancini, en la dirección la licenciada Josefina Posada, en los controles técnicos Eduard Balsa y quienes les hablamos, Daniela Arévalo, certificado de locución UCB 59384. Y Gabriel Arévalo, certificado de locución UCB 59385. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Daniela-de-piso A128 en Instagram y Gaby-de-piso Arévalo 21 en Instagram, o también de la Nueva Era a Jesús en Instagram, en TikTok y en el canal de YouTube. Muchas gracias por sintonizarnos. Les recordamos que somos la comunidad carismática católica Los Samaritanos. Bueno, Gabriela, y el día de hoy vamos a conversar sobre algunos mensajes que la Virgen María dejó en nuestro país, específicamente en el Fundo Betania. Así es, bueno, para las personas que nos preguntan de dónde somos, estamos en Caracas, Venezuela. La comunidad carismática católica Los Samaritanos se encuentra ubicada en el Santuario Divino Niño en La Rinconada. Está antes de llegar al Poliedro de Caracas. Para las personas que deseen asistir, allí tenemos todo lo que son nuestros ministerios, los ministerios de la iglesia, de esta comunidad. Son los ministerios de sanación, de liberación. Lo que allí se realiza es oración, básicamente, ¿ok? Una persona que sienta que, bueno, tiene algún tipo de perturbación, como nos pasó a mi hermana y a mí, que después de haber practicado la nueva era, específicamente lo que es la meditación trascendental, todas aquellas prácticas orientales que son contrarias a nuestra fe católica, nosotras sufrimos mucha perturbación, lo que se llama acción extraordinaria del demonio, y acudimos allí. Allí nos hicieron oraciones de liberación. El grupo que se encarga de hacer estas oraciones, pues evangeliza a la persona, porque eso también es muy importante, evangelizar, nos proclama la palabra de Dios, y con eso pues se va haciendo un proceso de conversión para que esta persona pueda dejar de sufrir perturbaciones o acción extraordinaria del demonio. Bueno, estamos ubicados en el Santuario Divino Niño en La Rinconada, a una cuadra de el Poliedro de Caracas, o un poquito antes de llegar al Poliedro de Caracas. Sí, bueno, vamos a comenzar a hablar sobre este tema de los mensajes de la Virgen María en la finca Betania, Gabriela, y para comenzar vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo para que nos ayude a entender estos mensajes, para que pasen de nuestra mente a nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos con tu luz, permítenos entender los mensajes de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ven, Espíritu Santo, acompañado de tu amadísima esposa, la Santísima Virgen María, y ayúdanos a darnos la docilidad necesaria para comprender los mensajes y para seguirlos. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, acompañado de tu esposa, la Santísima Virgen María, a iluminar nuestras vidas, a obrar reconciliaciones en nuestras familias, conversiones. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Bueno, Daniela, como tú dices, la Virgen de Betania es una gran bendición. Le decimos Virgen de Betania porque se apareció en una finca que se llama Betania, que está ubicada en Charallave, específicamente en Cuba, en el estado Miranda. Y allí la Virgen comenzó a dar una serie de revelaciones a través de una de las videntes o mensajeras de la Virgen, la venezolana María Esperanza Bianchini, que fue quien transmitió estos mensajes que la Virgen le daba. Y allí en esa finca ocurrió también el milagro eucarístico, el único milagro eucarístico que tenemos en nuestro país, que fue en el año 94, cuando en medio de una misa pues la hostia sangró. Se hicieron todas las investigaciones y resultó ser sangre humana. Y bueno, es una bendición muy grande. La Virgen María nos hizo una promesa, Daniela, allí en la finca Betania,
que tenemos un pedacito de cielo, dijo la Virgen, un pedacito de Lourdes en Venezuela. Y es una maravilla, Gabriela, saber que tenemos un lugar santo, un lugar sagrado, que no debería ser un sitio solamente de visita por curiosidad, ¿verdad? Sino que debería ser un lugar en donde busquemos un refugio o un recogimiento para reflexionar sobre la vida que estamos viviendo, si esa vida que nosotros llevamos está conforme a la voluntad de Dios, si estamos siguiendo los mandamientos de Dios, y reflexionar que si la Virgen se ha aparecido en nuestro país, hermanos, en Venezuela, y bueno, no solamente en Venezuela, en muchas otras partes del mundo, ¿verdad, Gabriela? Solo que aquí nos vamos a referir a Venezuela porque es el tema que estamos tratando. Si la Virgen se ha aparecido en esta tierra es porque nos está bendiciendo, es porque su presencia tiene un propósito y es porque Dios está en medio de nosotros, hermanos, porque Jesucristo está vivo y nos quiere seguir guiando, nos quiere seguir pastoreando. Él es nuestro pastor, el pastor de las almas, que envía a su Santísima Madre para que nos dé esos mensajes de cómo nosotros debemos vivir diariamente en la cotidianidad, la santidad, cómo seguir la voluntad de Dios, Gabriela. Es así. Y bueno, vamos a aclarar, Daniela, porque hay personas que no conocen a María Esperanza Bianchini. María Esperanza Medrano es el nombre de ella, ¿no? Y su esposo era de apellido Bianchini, entonces por eso le dicen María Esperanza Bianchini. Ella fue declarada sierva de Dios el 31 de enero del año 2010, para los que no saben, en el estado de New Jersey, en Estados Unidos. Y fíjate, Daniela, qué curioso que se le declara sierva de Dios, pero no aquí en Venezuela, sino que la causa de beatificación está allá porque ella falleció en Estados Unidos. Pero nos dejó este regalo, este obsequio de la Virgen María, que se apareció allí dando estos mensajes tan esperanzadores y tan bonitos. Y hubo muchas, y ha habido muchas sanaciones con el agua que allí hay, porque hay una pequeña quebrada, hay un manantial, y la Virgen prometió que esas aguas son las mismas de Lourdes. Imagínate qué bendición tan grande. Y bueno, ya sabemos que las aguas de Lourdes son sanadoras, Gabriela, y aquí tenemos esa gran bendición de tener ese lugar bendito, ese lugar santo que es Betania. Y bueno, Gabriela, tú lo has visitado porque allí hay un río muy cerca, ¿no? Y muchas personas cuando visitan ese lugar como que se zambullen en el agua. Sí. Y es como un desespero de, bueno, esta agua está bendita y la beben directamente de la fuente. Y de hecho, durante un retiro, recuerdo, en una de las oportunidades que fuimos, que un sacerdote dio un testimonio de su juventud, que él se sentía muy mal, me acuerdo, y tenían que operarlo de algo, una enfermedad que tenía en la cabeza, Daniela. Y él llegó allí escuchando, ¿no? Todas estas historias de sanación con esta agua. Y entonces él comenzó a bañarse con esa agua y dijo, bueno, si esto de verdad sana, yo me tengo que sanar. Pero él decía, yo pensé que mientras más agua me iba a poner, más me iba a sanar. Y entonces prácticamente se bañó, como dices tú, en el río. Y cuando regresó a su casa, sus tratamientos, que le hicieron de nuevo el examen, no tenía nada, Daniela, se sanó. Y por eso decidió hacerse sacerdote. Y bueno, y hay que aclarar también, Gabriela, que estas sanaciones las hace la Virgen o las hace Dios por intermedio de la Virgen para que creamos, para que nos convirtamos, para que no nos quedemos solamente en el hecho de, bueno, ya estoy sanado y ahora qué. Se supone que lo que tenemos es que convertirnos y llevar una vida conforme a lo que la Virgen nos pide, ¿verdad? Eso es importante lo que tú dices, Daniela, porque fíjate que yo me he dado cuenta que para nosotros ver los milagros tenemos que estar abiertos, nuestro corazón tiene que estar abierto a ver los milagros. Hay personas que se cierran muchísimo y dicen eso no es posible porque eso es para personas ignorantes, eso es para personas no estudiadas. Todos sabemos que esas cosas no suceden realmente y ahí hay un corazón que se cierra a ver la obra de Dios. En cambio, aquellas personas que más allá de la curiosidad
sienten que, bueno, pudiese ser, vamos a ver si es verdad, allí sí puede obrar Dios en la medida de esa fe, aunque es pequeñita, ¿no? Pero la lección es que debemos tener el corazón dispuesto, Daniela, porque dice la palabra que si tuvieses fe como un granito de mostaza, verás la gloria de Dios, ¿no? Entonces, Gabriela, la Virgen nos llama a tener fe y a creer que Dios está en medio de nosotros y que no se quedó solamente en las obras que se anuncian en el Evangelio, sino que sigue obrando hoy en día, sigue obrando en nuestras vidas y en la cotidianidad. Gabriela, ¿y qué otros mensajes, qué otras referencias hace la Virgen? Porque pues entendemos que la Virgen tuvo muchas apariciones allí en Betania y dijo bastantes cosas interesantes, ¿no? Pero hay una aparición específicamente del 16 de febrero de 1989 que yo la quiero referir en este momento. Dice la Virgen en esta aparición, que fue la 15ª aparición, dice: hijitos, aquí estoy conviviendo entre vosotros. Hijitos, mi corazón late de delicias celestiales al contemplar cada rostro vuestro que viene a buscar la esperanza de días mejores, para afianzar vuestros pasos en el camino que conduce al monte Sión, ya que mi fuente de aguas de Betania debe reconstituir vuestras almas a una vida nueva, que los conlleve a vivir la vida de apóstol, o sea, de servicio, entrega a la misión de amor, que debe reafirmar vuestra confianza a la luz del nuevo amanecer de mi divino Hijo Jesús. Oración, meditación, penitencia, Eucaristía. Bueno, Gabriela, aquí la Virgen nos está haciendo un llamado muy claro a ser servidores, a ser apóstoles de Jesucristo. Y el servicio se debe hacer, Gabriela, en comunidad, y eso hay que aclararlo, porque muchas veces pensamos que podemos hacer un servicio a Dios por nuestra cuenta, estando solos, pero resulta que nuestro Señor dejó una iglesia, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles. Pudo haber escogido a uno solo, Gabriela. Pudo haber escogido solo a Pedro. O no escoger a nadie, Daniela, y que cada quien creyese por su cuenta. Exactamente. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él escogió a 12 apóstoles, y a Pedro específicamente, Gabriela, le dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no prevalecerá sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Por qué decimos esto, Gabriela? Porque la Virgen, cuando nos llama a ser apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo que tenemos que formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la iglesia católica, que está cimentada sobre los apóstoles y que es Pedro, esa piedra fundamental, ¿verdad? Siendo nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, la piedra angular, pero el fundamento es sobre los apóstoles, teniendo Pedro la jerarquía, Gabriela, sobre esa iglesia, y sabiendo que nuestra iglesia católica, hermanos, tiene la llave del reino de los cielos. La autoridad se la dio nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando la Virgen nos dice que debemos llevar una vida de apóstol, nos está refiriendo a esa enseñanza que nos dio nuestro Señor en el Evangelio cuando escoge a los 12 apóstoles para que hicieran una comunidad, Gabriela, que era la comunidad de los primeros cristianos, era nuestra iglesia primitiva, y que posteriormente, cuando nuestro Señor Jesucristo pasa por la crucifixión, Gabriela, y luego la resurrección, envía el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la Virgen Santísima, y allí comienza nuestra misión como iglesia, Gabriela, el servicio, ¿no? Nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio también que nuestra misión es ir por el mundo y anunciar el Evangelio, Gabriela. Esto está en Marcos, en el Evangelio según San Marcos. Esto es el capítulo 6, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13, nos dice nuestro Señor:
Entonces el Señor Jesús llamó a los 12 y los envió de Dios de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, Gabriela. Entonces el Señor Jesús nos dice, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, y los manda de dos en dos. Eso quiere decir, Gabriela, entonces, que nosotros tenemos que formar parte de una comunidad. Sí, Daniela, fíjate que es muy importante eso que tú dices, porque el Señor Jesús los envió de dos en dos. Y así es como debe hacerse dentro de una comunidad y de una iglesia y de un grupo de oración toda evangelización y toda oración. Siempre de dos en dos. ¿Por qué? Bueno, porque esa fue la decisión que tomó nuestro Señor, y porque siempre tenemos que ir juntos, Daniela, con nuestros hermanos, nunca nosotros solos. Y eso es algo muy importante. La comunidad de los primeros cristianos, de la cual María, la Virgen María, era integrante, Daniela, recibe el Espíritu Santo en Pentecostés. Y dice la palabra de Dios que allí estaba María en oración con ellos. Así es, Gabriela, y hay que recordar entonces que la Virgen Santísima nos está dando ese ejemplo, ¿no? Con el mensaje nos dice, sean apóstoles y hagan un servicio. Y no puede ser por nuestra cuenta, Gabriela, porque ella misma perteneció a ese colegio apostólico, porque estaba en Pentecostés cuando se recibió el Espíritu Santo, y porque además, Gabriela, el anuncio que hace nuestro Señor una vez que se le aparece a los 12 apóstoles después de la resurrección, nos narra el Evangelio según San Marcos, capítulos 16, de los versículos 15 al 20. Dice el Señor lo siguiente, hermanos, prestemos atención a esta palabra. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos son los prodigios que acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Esto quiere decir, Gabriela, que cuando nosotros estamos siendo llamados a servir, el servicio debe implicar la evangelización, la predicación del evangelio. Y sí, y más profundo aún el mensaje, Daniela, que nos da el evangelio, que es que realmente quien sana y libera es la palabra de Dios. Nosotros somos instrumentos en el sentido de que nuestro servicio es dar a conocer a Dios, dar a conocer su palabra y tratar de llevar a las personas a la conversión. En la medida en que una persona recibe el evangelio, lo cree y comienza a modificar sus acciones conforme a lo que nos pide la palabra de Dios, allí es cuando realmente va a haber sanación y liberación. Entonces, Gabriela, este tema de la imposición de las manos para la sanación en realidad es un carisma que acompaña a la evangelización. No puede haber sanación si no existe primero una predicación, y la predicación, Gabriela, debe ser en el sentido de la conversión, llamar a las personas al arrepentimiento, predicar la confesión, decirle a las personas que existe un Dios que nos ama y que nosotros debemos también conocer la palabra de Dios. Sí, es muy importante reflexionar, hermanos, en qué estamos creyendo y a quién le estamos creyendo. Porque si yo le estoy creyendo a una persona que habla por su cuenta, entonces no le estoy creyendo a Dios. Ahora, si la persona que me dice que me está ayudando en una sanación, bien sea porque me impone manos, bien sea porque me está ayudando con una oración, si esa persona no viene a proclamarte la palabra de Dios, no viene de parte de Dios. Así es, Gabriela. Entonces, quiere decir, por ejemplo, ¿no?, que yo pudiese estar conociendo, por ejemplo, la palabra de Dios, pero yo me voy por mi cuenta a hacer oración de sanación.
Entonces, ¿cómo queda eso allí? Fíjate que no es posible, ¿verdad? Que una persona por su propia cuenta lo haga porque está rompiendo ese orden que Dios nos pide en la palabra. Y también es eso clave, Daniela, que lo que te esté, que esta persona te esté ayudando por medio de la evangelización. Entonces quiere decir, Gabriela, que los carismas, como lo dice la palabra, Primera de Corintios 12:4, hay diversidad de carismas, pero hay un solo espíritu. Los carismas pues pueden ser el don de sanación, o el carisma de sanación, el don de lenguas, el carisma de liberación, ¿verdad? De profecía. Pero todos esos carismas tienen la finalidad, Gabriela, que es la edificación de la iglesia. Si yo me voy a hacer una oración de sanación por mi cuenta y lo que es peor, cobro por eso, o hago algún tipo de retiro y cobro por eso y no estoy formando parte de una comunidad, en realidad yo no estoy usando un carisma, Gabriela. Sí, y además es muy fácil identificarlo. O sea, si nosotros tenemos las herramientas que Dios nos ha dado, eso nos va a permitir discernir y saber cuándo estamos en presencia de una persona que está confundida y nos está llevando a la confusión, y cuando se trata de una persona que de verdad es católica y está formada. Entonces, si nosotros vamos a un grupo, Daniela, a hacer algún tipo de sanación, que eso además hoy en día está como muy difundido. No, vamos a hacer una charla, un taller, vamos a sanar nuestras heridas emocionales, vamos a sanar nuestro yo, etcétera, tantas cosas que hoy en día se ofrecen. Y cuando tú llegas a ese taller no tiene nada que ver con la evangelización, no tiene nada que ver con la proclamación de la palabra de Dios. Y te mencionan a la Virgen de una manera muy superficial, o a los santos, o a Jesucristo incluso, de una manera muy superficial. Pero no son personas que realmente están proclamando la palabra de Dios, evangelizando dentro de una comunidad. Hay que tener mucho cuidado con eso, Daniela, porque lo más probable es que se trate de una práctica de la New Age o de la nueva era. Y hay que tener cuidado porque ahorita hay muchas prácticas, Gabriela, que prometen sanación, pero que son, más que sanación, es un curanderismo, ¿no? El padre Emiliano Tardif, que en paz descanse, ya está fallecido, que era muy carismático, él tiene un libro que se llama Jesús está vivo. Y él decía que si no hay predicación no se puede hacer oración de sanación. Él lo dice en su libro, ¿no? Él tenía grupos carismáticos, él formaba a servidores de la Iglesia Católica para que hicieran oración de sanación. Y él decía, donde no hay predicación de la palabra, no puede haber oración de sanación. Y de hecho, en una oportunidad, Gabriela lo cuenta como una anécdota en su libro, un sacerdote lo invitó y le dijo, bueno, padre, queremos que usted haga una oración de sanación. Y él le dijo, pero ya va, yo no he ni siquiera hablado, ¿no? Era un retiro. Le dijo, si usted me da unos minutos para yo proclamar la palabra, para yo hablar del evangelio, con muchísimo gusto, posteriormente yo hago la oración de sanación. Claro. Pero si no voy a predicar, entonces no voy a hacer la oración de sanación, porque la oración no es una fórmula mágica, Gabriela. Porque sin la proclamación de la palabra de Dios, Daniela, no hay sanación. Si la palabra no se lee, si la palabra no se medita, ¿cómo una persona va a sanarse? Eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí, nosotros podemos rezar un rosario y una persona por la intercesión nuestra puede recibir sanación. No está sanando la persona que hace la oración, está sanando Dios. La persona está intercediendo. Y todos somos intercesores, Gabriela. Así es, todos somos intercesores, pero además, Daniela, tiene que ser, como nos dice la misma palabra de Dios, tiene que haber un cambio en la vida de la persona, como le pasó a Magdalena, que el Señor le dijo, si nadie te ha juzgado, yo tampoco te voy a juzgar, vete en paz, pero no peques más. Entonces la persona tiene que tener un cambio en su vida. El indicio de que Dios fue quien tocó tu corazón es que va a haber un cambio, Daniela, en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu vida, porque Dios te va a llevar a que tú ordenes tu vida conforme a lo que pide el mismo Señor Jesús en el Evangelio. Y bueno, Gabriela, fíjate lo que dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 14:12. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12.
Así, ya que ustedes ambicionan tanto los dones espirituales, procuren abundar en aquellos que sirven para edificación de la comunidad. Gabriela, dice el padre Emiliano Tardif en ese libro que se llama Jesús está vivo, que lo recomiendo porque de verdad que es muy bueno. Está lleno de muchas anécdotas del padre Emiliano Tardif cuando hacía sus retiros de sanación y liberación. En ese libro él dice, la comunidad es la que tiene el carisma de sanación. Es la comunidad porque Jesucristo está vivo en su iglesia. ¿Y quién es la comunidad? La comunidad es la iglesia, Daniela. A la iglesia es a la que pertenecen esos dones. Entonces, si nosotros formamos parte de un grupo que hace oración de sanación, como es la comunidad la que tiene el carisma, al actuar las personas, los servidores, de dos en dos, el carisma está allí, el Espíritu Santo está actuando, porque se está haciendo de forma organizada dentro de la iglesia. Si eso no es así, Gabriela, hay un peligro espiritual, porque sabemos que el demonio busca copiar todo lo que Dios hace, y el demonio pudiese actuar en algunas ocasiones haciendo creer a la persona que está sanada, solamente por distraerla, ¿no? Y por sacarla de los parámetros de la iglesia y del evangelio. Entonces, con esas cosas tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en confusión. Y también entender que la imposición de manos, Daniela, es un signo, pero que Dios sana con o sin la imposición de manos. Lo importante es hacer la oración de intercesión, porque el Señor sana a distancia también. Nosotros podemos hacer ahorita una oración por una persona que esté en otro país y el Señor va a escuchar esa oración porque Él no tiene ningún tipo de límite espacial ni geográfico. Entonces, Él nos va a escuchar las oraciones. No tenemos que nosotros pensar que es que la persona a juro y porque sí me tiene que imponer la mano. Si no me impone la mano, entonces no tiene el mismo efecto. No, porque caemos en la superstición. Y otra cosa también muy importante, Daniela, ese tema de las fotografías. Dame tu foto y entonces pongo una foto aquí y yo te voy a orar en la foto de la persona que tú quieres sanar. Hermanos, Dios no actúa de esa forma. Dios no actúa de esa forma. Allí lo que pareciera más bien es que estamos cayendo en la superstición, Daniela, de pensar que yo voy a sanar o a liberar a una persona que ni sabe que le estoy haciendo una oración, ¿verdad? Y la persona no entra en conversión porque esa persona no está escuchando la palabra. Entonces, ¿cómo yo voy a sanar a alguien con una fotografía cuando esa persona no ha escuchado la palabra, no ha tenido la oportunidad de convertirse? Entonces, ya ahí estamos cayendo, como dices tú, que decía el padre Emiliano Tardif, curanderismo. No, y hay que tener cuidado, Gabriela, porque, bueno, ciertamente, como lo dice la palabra, ¿verdad? Una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando el centurión le pide al Señor que le sane a uno de sus criados que estaba enfermo, eso es la oración de intercesión, es decir, pedirle nosotros a Dios que sane un familiar nuestro, que sane una persona que queremos o que la convierta. No necesita al Señor foto porque el Señor ya conoce a la persona, el Señor nos conoce y sabe quiénes somos. Y muchas veces, inclusive, Gabriela, no nos sabemos el nombre de alguien y decimos, bueno, Señor, tú lo conoces, te lo presento, es esta persona que de repente tiene una enfermedad, yo no sé cuál es su nombre, pero yo sé que tú estás actuando y vas a seguir actuando porque Dios sabe todo, Dios es todopoderoso, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, vamos a seguir conversando sobre este tema, Gabriela, al regresar de esta pausa musical y seguimos. Bueno, hermanos, y continuamos en nuestro programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM. Y estábamos hablando, Gabriela, de los mensajes de la Virgen de Betania acá en Venezuela, específicamente en el Fundo Betania, sí, donde ella se apareció la primera vez fue en 1976, Gabriela. 76, 77, pero quiero leer un mensaje de Daniela que me pareció muy bonito, interesante. La Virgen María, realmente cuando se aparece, le decimos la Virgen de Betania por el lugar, pero el nombre que ella dio a María Esperanza es el de la Virgen Reconciliadora de todos los pueblos. Ese es el nombre por el que se le conoce, ese es su nombre real. Y en el año 1989, Daniela, en el 22 de octubre, en la fecha 22 de octubre de 1989, ella dio un mensaje que a mí me llamó la atención porque se refiere a la familia. La Virgen siempre haciendo referencia a la familia. Dice, deseo que cuanto más grande fuese la familia, se amen más.
La Virgen nos está llamando a formar familias. Escúchenme, en todas partes y lugares del mundo hay muchas familias que a través de los días, del tiempo, han ido transformándose en grandes familias. Y he aquí que yo vengo para que todas esas familias no lleguen a separarse. Porque deseo que cuanto más grande fuese la familia se amen más, pudiendo aumentar su propia fuerza espiritual para vivir la vida evangélica. Y entonces nos llama la Virgen a tener familias sanas, Daniela, reuniéndose, ella dice, con espiritualidad renovada, reuniéndose y creando un núcleo de hijos de Dios verdaderos, y vayan creciendo, convirtiéndose en grandes comunidades que establezcan contactos con todos sus hermanos del mundo entero. Así, mis pequeños, comiencen desde ahora mismo, los guardo en mi corazón. Mensaje de la Virgen reconciliadora de todos los pueblos del 22 de octubre de 1989, aquí en Venezuela, Daniela. Y sigue haciendo énfasis la Virgen María en la comunidad. De hecho, Gabriela, la sierva de Dios, María Esperanza Medrano, cuando tuvo estas apariciones de la Virgen, ella lo primero que hizo fue acudir a la iglesia, para que la iglesia tuviese conocimiento de lo que estaba sucediendo. Se hizo una averiguación, una investigación. La iglesia siempre es muy prudente, lo hemos dicho ya en varios casos, en varios programas y en varios casos de apariciones. Y en este caso, Gabriela, fue la diócesis de Los Teques que comenzó primero a hacer las averiguaciones y posteriormente se dieron cuenta de que sí, de que los mensajes eran verídicos. Hubo una aparición que inclusive hubo alrededor de unas 150 personas que incluso firmaron un libro dando testimonio de haber visto a la Virgen María. Sí. Y ahí es cuando el obispo de la diócesis de Los Teques decide darle el visto bueno, y este sitio, esta finca Betania, pasa entonces a estar bajo la superioridad, digámoslo así, ¿no?, de la Iglesia Católica. Es así, Daniela. Entonces, nunca son casos aislados. Hay que tener también la humildad, como lo tuvo esta sierva de Dios, María Esperanza Medrano, de acudir a la iglesia cuando tenemos una visión, un mensaje de la Virgen, ¿verdad? Porque es la iglesia la que te va a decir si eso es verdad o no, si eso viene realmente de Dios o no. Y normalmente cuando estas cosas suceden, Daniela, también esto hay que decirlo, es porque la Virgen tiene una misión especial con la persona, de difundir un mensaje a toda la población, no a una persona en específico, y no mensajes individualistas. O mensajes que le digan, por ejemplo, estos mensajes relativistas, Gabriela, que ahora dicen las personas que la Virgen María se me apareció y me dijo que tengo que vibrar en la frecuencia del amor. ¿Qué es eso? Que son además, mensajes como muy generales. Que además, Daniela, el libro del Vaticano, el documento del Vaticano llamado Jesucristo, portador del agua de la vida, hace referencia expresamente a que la palabra frecuencia de amor y vibraciones no es un lenguaje católico, sino que es un lenguaje de la nueva era. Entonces, si una persona dice que la Virgen le envió un mensaje y que el mensaje dice que tiene que expandirse o vibrar en frecuencia alta, eso, o elevar la conciencia. Eso no viene de Dios. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque la iglesia precisamente es muy prudente para no caer en confusión y para no arrastrarnos a nosotros a un error. Nuestra iglesia, que está fundamentada en los apóstoles, es una iglesia que tiene el conocimiento, que tiene la autoridad de Dios para interpretar y para determinar si una aparición es verídica o no. Entonces, si nosotros estamos viendo en las redes sociales, que ahora abunda, Gabriela, personas que dicen que reciben mensajes y mensajes de todo tipo, Daniela, es ya una situación que, como decimos coloquialmente, se desbordó. Todo el mundo tiene un mensaje de un ángel, de un ser de luz, de la Virgen María, de alguien que le habla desde otro plano cuántico, según lo que ellos dicen. Entonces, tenemos que saber reconocer, hermanos, cuando los lenguajes no son católicos, cuando estas personas que muchas veces dicen que son católicos, pero realmente no lo son, Gabriela. Y también hay que decir, Daniela, eso que tú estás diciendo es muy importante. Dicen que son católicos porque quieren atraer a la fe
quieren atraer a los feligreses de la Iglesia Católica para tratar de darle un aval a esas prácticas que no son católicas. Y entonces vemos que estas personas en muchas ocasiones asisten a los templos, Daniela, a hacer sus rituales. Claro, me imagino que las personas que están allí no se dan cuenta porque las oraciones y las invocaciones que ellos hacen muchas veces son silenciosas, pero incluso las oraciones que hacen no son oraciones católicas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el libro Jesucristo portador del agua de la vida, Gabriela, que tú mencionabas, del Vaticano, que se llama Una reflexión cristiana sobre la nueva era, nos dice que estamos enfrentando un desafío pastoral, Gabriela, que es que la nueva era se está metiendo dentro de la iglesia y muchas veces no nos damos cuenta. Personas que de repente dicen que recibieron el mensaje de la Virgen María y ajá, ¿qué te dijo la Virgen? Bueno, que tengo que expandir mi conciencia. Eso no viene de Dios. Eso es un mensaje genérico que no está llamando a la oración, que no está llamando a la penitencia, o personas que inclusive, Gabriela, se atreven a decir que el rosario no es necesario, que la Virgen le dijo que el rosario no era necesario. Esas visiones, esas apariciones no son reales, no son verídicas. Y que la Virgen o este ser, puede ser San Miguel Arcángel, porque también utilizan mucho la figura de los ángeles, les dice que lo que ellos viven lo crean, ellos crean su realidad, que si ellos piensan que todo va bien, todo va a ir bien, y si piensan que todo va mal, todo va a ir mal, y que realmente nada es su culpa y que ellos no son pecadores, que el pecado prácticamente no existe. Eso es totalmente antibíblico, anticristiano, anticatólico, y esas prácticas no vienen de Dios. O las sanaciones que ahora hacen, Gabriela, que son de todo tipo, ya no se sabe ni qué nombre tienen porque se han actualizado tanto que, bueno, les llaman sanación con energías, terapias de respuesta espiritual, sanación cuántica, tantos nombres que tienen, alfabióticas, ¿no? Pero todo eso son prácticas que no tienen nada que ver con nuestra fe y de las cuales tenemos que mantenernos alejados y tener cuidado porque no todo el que cita a la Virgen es católico, no todo el que cita un versículo de la Biblia precisamente es católico. Entonces allí es donde tenemos que tener nuestros ojos muy alertas porque el demonio es muy astuto, Gabriela, y busca engañarnos. Y sí, y lo vimos hace poco cuando estábamos leyendo el Evangelio en el que Jesús es tentado 3 veces, Daniela, en el desierto, y esas tentaciones del demonio son con cita bíblica y todo, es decir, que el demonio se sabe la Biblia. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración, Gabriela, antes de continuar ya nuestra última parte del programa, para que el Señor Jesucristo nos dé el amor a la palabra de Dios, el amor al Evangelio, porque muchas veces caemos en estas confusiones por no conocer la palabra de Dios, por no conocer el Evangelio, por no conocer la revelación. Señor Jesús, en este momento te ofrecemos nuestras mentes, Señor, te ofrecemos nuestros corazones, para que tú nos hagas dóciles y nos des amor por tu palabra, Señor, para que nos des amor por el Evangelio, porque tú dijiste a tus apóstoles, y ahí estamos todos nosotros incluidos, vayan por el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Señor, queremos cumplir esa palabra, pero no queremos cumplirla por obligación, queremos cumplirla por amor. Danos el amor a tu palabra, danos amor a ti, Señor Jesús, amor a tu sacrificio, que podamos corresponder a ese amor que tú tuviste por nosotros, muriendo en la cruz. Que nosotros, Señor, podamos corresponder a ese sacrificio amando tu palabra, amando el Evangelio, amando la Biblia, la Sagrada Escritura. Danos, Señor, la docilidad de entender la palabra, de leerla, de comprenderla, Señor, porque tú le hablas a los sencillos y nosotros queremos ser sencillos para entender tu palabra. Danos esa sencillez, danos la humildad que necesitamos para entender lo que tú nos dices en el Evangelio, Señor, para internalizarla, para hacerla vida en nuestras vidas, para testimoniarla y para poder anunciarla, para predicarla como tú nos los has pedido. Y si es de tu voluntad, Señor, que cuando nosotros estemos formados en tu palabra, tú puedas acompañar esa predicación con esos signos que tú prometes en la palabra,
de liberación, de sanación y el don de lengua, Señor. Danos ese amor al Evangelio, conviértenos, para que nosotros convertidos podamos testimoniar el amor tuyo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás actuando en nuestros corazones, que estás actuando en nuestras mentes, que tú estás aquí, Señor, que estás vivo y que estás resucitado. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Gabriela, y entonces, ¿cuáles son esos otros mensajes que nos tiene la Virgen? Yo quería aprovechar, Daniela, para que leamos el último mensaje que nos dio la Virgen en Medjugorje, que es del 18 de marzo. Y ella pues dio un mensaje muy bonito, vamos a leerlo. Dijo: queridos hijos, los invito a conocer a mi Hijo Jesús a través de la oración y la misericordia. Fíjate cómo ella dice que una de los métodos para conocer al Señor Jesús es a través de la oración, Daniela. Y otro aspecto que a mí me pareció interesante es que la Virgen nos invita a conocer a Jesús para aquellas personas que dicen no, que esos mensajes que no están aprobados o que uno no debe detenerse en la Virgen María. No hay ningún peligro de creer en la Virgen y de creer en estos mensajes que, si bien no están aprobados por la Iglesia, tampoco han sido rechazados. Y qué bonito que la Virgen lo que nos hace, Daniela, es un llamado a conocer a Jesús. Bendito sea Dios. ¿Y cómo se conoce a Jesús, Gabriela? Ella dice a través de la oración y la misericordia, ¿verdad? También hay que leer la palabra de Dios, Daniela, para que aprendan a escuchar de corazón puro y abierto. Hermanos, corazón puro y abierto. Si tenemos soberbia, si tenemos rebeldía, si no queremos creer porque queremos apoyarnos más en nuestras propias creencias, entonces no vamos a estar abiertos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos quiere decir. Tenemos que ser humildes. Nos llama la Virgen a la humildad, a la obediencia a la palabra de Dios. Y sigue diciendo la Virgen: escuchen lo que mi hijo les está diciendo para que puedan mirar mejor espiritualmente. ¿Ves, Daniela? Cómo se evitan las confusiones cuando tenemos corazón puro. ¿Qué significa corazón puro? Eso, que estamos liberados de esa soberbia, de esa ceguera, Daniela, que no nos permite a nosotros entender la palabra, comprenderla, porque creemos que nosotros somos los que tenemos la razón y no queremos obedecer lo que dice el Señor. Si el Señor nos dejó 10 mandamientos, ¿por qué nosotros vamos a pensar que podemos vivir de espalda a esos 10 mandamientos? Y además, Gabriela, creemos que somos católicos, y que como no hemos matado a nadie, nosotros vamos directo al cielo. Y no recordamos que la palabra dice, el Señor dice en su palabra, recuerden que se ha dicho, no matarás, pero yo les digo, aquel que se encolerice contra el hermano es un homicida. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta, Gabriela. Exacto, que nosotros no podemos guardar rencor, guardar rabia contra alguien, porque es equivalente a matar. O decir estas cosas que ahora se dicen, Daniela, a la ligera. La mejor religión es ser buena persona. No, porque tú no decides cuál es la mejor actitud o cuál es la norma que tú debes seguir. Dios nos dejó los 10 mandamientos y nosotros no podemos pensar que vamos a estar en gracia de Dios sin cumplir los 10 mandamientos. Eso no existe. Entonces continúa la Virgen diciendo: para que puedan mirar mejor espiritualmente como un solo pueblo de Dios, en la unidad con mi Hijo Jesús, para que con sus vidas sean los testigos de la verdad. Ser testimonio, siempre la Virgen lo ha dicho, más allá de decir que creemos, es ser testimonio de que creemos. Entonces, si yo digo yo soy católico, pero yo no cumplo los 10 mandamientos, no eres testimonio. Oren, hijos míos, para que en unidad con mi Hijo lleven el mensaje a todos sus hermanos, un mensaje de paz, gozo y amor. Ahora les bendigo con mi bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Gabriela, aquí está Primera de Juan 3:15, que es la que acabo de citar. El que odia a su hermano es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. Eso cuando nos dicen que
que vamos a ir al cielo porque no hemos matado a nadie, Gabriela. Entonces caemos en el relativismo por no conocer la palabra de Dios, porque cuántas veces nosotros no hemos odiado o sentido que odiamos a alguien o le guardamos rencor a alguien, ¿no? Y el Señor nos dice que esa no es la vía, que ese no es el camino, que nosotros tenemos que perdonar. Y menos aún, Daniela, si es de nuestra familia, porque mira lo que nos dice la Virgen, que quiere unidad en la familia y que ha venido para unir a las familias para que formen grandes comunidades evangelizadoras, que sean testimonio del amor de Dios para ayudar también a evangelizar a otros. Entonces, no podemos decir que amamos a Dios y que amamos a la Virgen si no amamos a un ser de nuestra familia, un ser querido, cercano. Y esto pasa mucho hoy en día. Y como el perdón es un tema bastante delicado, Daniela, las personas que sienten que tienen este sentimiento tan terrible que nos separa de Dios, pedir la gracia especial a Dios de que nos ayude a perdonar, porque humanamente somos débiles, nos cuesta. Entonces vamos a pedirle a Dios, Daniela, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle al Señor, Señor, ven Espíritu Santo, hazte presente aquí. Señor Jesús, te invocamos porque creemos que tú eres nuestro Salvador, creemos en ti, en tu pasión, muerte y resurrección, en los méritos de tu pasión, muerte y resurrección, Señor. Estando en la cruz, crucificado con tanto dolor, tú dijiste, Señor, de todas estas personas que te habían hecho tanto daño, que te llevaron a la crucifixión y a sufrir tanto dolor. Sin embargo, tú, estando allí en la cruz, ya casi agonizando, dijiste, Señor, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Allí derramaste una misericordia de perdón, amor y reconciliación entre nosotros, la humanidad caída y nuestro Padre Celestial. Hoy queremos, Señor, reclamar un poco de esa misericordia. Así sea una gota, Señor, de tu sangre preciosa derramada allí y del agua de tu costado, Señor, cuando fue traspasado, para que tú nos ayudes y nos des la gracia de perdonar a todas las personas que nos han herido y de ser perdonados, Señor. Estamos arrepentidos y en nombre de Jesucristo queremos perdonar a todas las personas que nos han hecho daño. Queremos perdonar y queremos sanar en tu nombre, Señor Jesús. Concédenos esa gracia, Señor, y bendito y alabado y glorificado seas por siempre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Bueno, Gabriela, queremos recordar también que tenemos un retiro de liberación en la comunidad carismática católica Los Samaritanos, que es este primero y 2 de abril de este año, este fin de semana, con Gilberto y Mariela Ramírez, que son los predicadores. Ellos tenían muchos años en la comunidad, Gabriela. Son personas que, como decíamos, servidores que se formaron durante varios años dentro de la comunidad y se convirtieron en servidores de liberación después de haberse formado en una escuela de intercesión, haber estudiado la Biblia, haber hecho sus cursos bíblicos, haber conocido la palabra de Dios. Pues el Señor los llamó y les dio este carisma maravilloso de liberación, y de eso se va a tratar este retiro el 1 y 2 de abril en el Santuario Divino Niño La Rinconada en Caracas, comenzando desde las 8:30 aproximadamente de la mañana hasta las 5 de la tarde, tanto el sábado como el domingo. No es necesario una inscripción, la colaboración es libre. Y bueno, tampoco es necesario o es requisito que usted, para poder ir el domingo, tenga que ir el sábado. Usted puede ir cualquiera de los 2 días, según pues tenga un horario a su conveniencia. Y lo importante de estos retiros, Daniela, es que el Señor reparte gracias a diestra y siniestra. Y entonces muchas personas que ni se imaginaban que iban a recibir una sanación, una liberación, la reciben porque Dios les toca sus corazones, porque en estos retiros se trata de proclamar la palabra, ¿verdad? Dar a conocer a nuestro Señor y, bueno, liberar a todas las personas de aquellas situaciones que les apartan de Dios. También va a ser transmitido en vivo por la cuenta del Padre Vicente Mancini, que es el fundador de la comunidad. La cuenta de Instagram es @padrevicentemancini56. Bueno, la vamos a estar colocando en la descripción para que las personas puedan también conectarse y seguirlo por allí. Y también pueden seguir la cuenta de la comunidad, que se llama @samaritanosoficial en Instagram, para que estén enterados de todas las actividades
que se realizan en la comunidad, tanto las oraciones de sanación como las oraciones de liberación y los retiros, así como cualquier otro retiro también, Gabriela, ¿verdad? Porque muchas veces pues hay otras actividades como cursos bíblicos y otros retiros que también se hacen a veces entre los fines de semana antes del retiro mensual. Entonces, bueno, pueden seguirnos también allí en Samaritanos Oficial en Instagram para que estén enterados de todas las actividades. Gabriela, ¿alguna vez tú fuiste a un retiro de liberación? Bueno, recuerdo que he ido a varios retiros y ha sido algo muy bonito. Siempre cuando asisto a un retiro, siempre que asistí a alguno de los retiros, estando nuevecita en la comunidad, siempre el Señor me daba un regalito especial. Y por eso me encantan los retiros. Y esos regalitos pueden ser el carisma de liberación o el don de lenguas o el don de la predicación, ¿verdad? O nos llama también al servicio, porque el Señor a todos nos llama a ser servidores. Así que bueno, anímense, y los que no puedan ir presencialmente pues pueden verlo a través de la cuenta de Instagram Samaritanos Oficial en vivo, y también se coloca después, Gabriela, en el canal de YouTube que también se llama Samaritanos Oficial. Entonces, bueno, no se lo pueden perder, porque los retiros de liberación ayudan mucho a las personas que, por ejemplo, estén pasando por procesos difíciles porque hayan tenido una perturbación, porque se le haya abierto una puerta, Gabriela, a la acción extraordinaria del demonio. Las personas que de repente hicieron hechicería en algún momento de su vida y luego quedaron perturbados o tienen algún tipo de vicios, pues allí en los retiros de liberación el Señor, a través de la proclamación de la palabra, hace muchas cosas maravillosas, porque recordemos que Jesús está vivo y sigue haciendo milagros. Bueno, Gabriela, no sé si tienes alguna palabra de ciencia. Sí, el Señor liberó a varias personas de soberbia, de vanagloria, y el Señor les concede el don de la humildad y el Señor les dice: aprendan de mí que soy manso y humilde, todo para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. También el Señor liberó a una persona que nos está viendo de control mental por lecturas de libros ocultistas y metafísica, y el Señor le dice: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es importante que las personas que hayan estado realizando alguna práctica contraria a la fe se confiesen, le pidan a Dios el don del arrepentimiento para que el Señor los pueda perdonar, para que se puedan confesar con un corazón contrito. Y recordemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia, Gabriela. Si nos arrepentimos nos perdona, y no solo nos perdona, nos da gracias en abundancia, nos da bendiciones en abundancia. Así es. Bueno, hermanos, y así llegamos al final de nuestro programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM, en la fundación de la radio el Padre Vicente Mancini, en la presidencia la licenciada Josefina Posada, en los controles técnicos Eduard Balsa, y quienes les hablamos, Daniel Arévalo, certificado de locución UCB 59384, y Gabriel Arévalo, certificado de locución UCB 59385. Bueno, queremos poner también en oración a estas personas que nos pidieron, Gabriel, a través de las redes sociales, por su salud: Ana Cristina Eid, Teresa Díaz, por el sector Madre María de San José, y por la conversión, liberación y sanación de José Humberto Valencia Carrillo. Si alguno de ustedes tiene algún testimonio de sanación, de liberación, también nos los pueden hacer llegar, o alguna intención, a nuestras redes sociales, que son Daniela-A128 en Instagram y Gaby-Arévalo21 en Instagram, o de la Nueva Era Jesús en Instagram, el TikTok y también en el canal de YouTube. Muchas gracias por sintonizarnos. Somos la comunidad carismática católica Los Samaritanos.